Tiene la palabra el diputado Pastori. Gracias, señora Presidente. Mire, no queremos un Estado mínimo, queremos un Estado normal. No sé si es mucho pedir un Estado normal. No estamos cuestionando al Estado, estamos cuestionando la forma en que el Gobierno gestiona el Estado a través de emergencia. Mire, lo único permanente en la Argentina es la emergencia. Es el razonamiento que podría derivarse del análisis del proyecto en consideración. Lo único permanente en la Argentina es la emergencia. La emergencia, por propia definición, es un estado de excepción y por naturaleza transitorio más o menos breve para enfrentar situaciones excepcionales en caso de perturbación de la paz, del orden interno de un Estado, a consecuencia de catástrofes, brotes de enfermedades contagiosas, graves circunstancias políticas, civiles, económicas, sociales, que afecten o impidan la vida normal de una comunidad, de una región o del país. En el muy pobre y escueto, repito, pobre, escueto y yo diría desganado mensaje enviado por el Poder Ejecutivo para fundamentar esta iniciativa, nada se dice acerca de las razones reales que lo avalan e impulsan. Es más, ni siquiera se menciona una sola vez la palabra emergencia, que de esto se trata. No existe la palabra emergencia en el mensaje del Poder Ejecutivo, como si la quisieran esconder o que pase desapercibida. Por otro lado, señora Presidenta, el nada se condice en las sucesivas prórrogas de las diferentes emergencias con los informes plenos de optimismo y de supuestos logros que a diario escuchamos por la cadena nacional o por declaraciones de los funcionarios del área económica, de gobierno, incluso en la presentación misma del presupuesto que hace algunos minutos se acaba de aprobar. Una medida de semejante magnitud, no debidamente fundada, nos merece el rechazo y a la vez el derecho de exigir de las autoridades el sinceramiento acerca del estado real de la economía, sin falsos índices que pintan una realidad que el ciudadano no lo percibe en su vida cotidiana. Voy a tratar de sintetizar de qué se trata el proyecto. El artículo primero prorroga, o el artículo primero de la Ley 26.204, es la primera prórroga que surge del proyecto, prorroga la Ley de Emergencia Pública número 25.561 en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Esta ley, señora Presidente, fue sancionada el 6 de enero del año 2002. Lleva ya casi 14 años de vigencia y ahora se propone su prórroga por 2 años más hasta el 31 de diciembre del 2017. A través de esta emergencia, ¿qué es lo que pretende el Estado? Reordenar el sistema financiero, bancario y el mercado de cambios, reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales, crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública y reglar la reestructuración de las obligaciones en curso de ejecución afectadas por el nuevo régimen cambiario. Todo esto, señora Presidenta, hace 14 años que persigue el Gobierno. Por favor, hagan silencio. Continúe, diputado. Asimismo, por esta misma ley que se intenta prorrogar, se le faculta al Poder Ejecutivo a establecer las relaciones cambiarias entre el peso y las monedas extranjeras y dictar regulaciones cambiarias, facultad que es del Congreso, señora Presidente. ¿Hasta cuándo le vamos a seguir delegando estas facultades al Poder Ejecutivo? Estas medidas tan graves y genéricas que se pueden tolerar en situaciones de excepción
no pueden, sin embargo, permanecer por tan largo tiempo, dejando al arbitrio del Poder Ejecutivo el manejo absoluto de variables tan sensibles y trascendentes de la economía. También se prorroga el artículo 2 de la Ley 26.204, es decir, se prorroga la Ley 25.790 y modificatorias para la renegociación de contratos de obras y de servicios públicos. La ley original fue sancionada el 1 de octubre del 2003, es decir, que rige ya por 12 largos años, proponiéndose su prórroga por 2 años más. ¿Qué es lo que trata esta ley? Es la facultad que se le confiere al Poder Ejecutivo para llevar a cabo la renegociación de los contratos de obras y servicios públicos, pudiendo contemplar fórmulas de adecuación contractual o enmiendas transitorias del contrato, incluir la posibilidad de revisiones periódicas pautadas, así como establecer la adecuación de los parámetros de calidad de los servicios. ¿Cuáles son estos contratos que están en proceso de renegociación? Le estamos volviendo a otorgar un cheque en blanco al Poder Ejecutivo sin contralor alguno por parte del Congreso de la Nación. También el proyecto prorroga el artículo 3 de la Ley 26.204, esto es, la prórroga del estado de emergencia sanitaria nacional. Esta emergencia sanitaria fue sancionada por un decreto del año 2002, del 12 de marzo del 2002, y regía hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, 2002. Iba a tener una vigencia de 10 meses. Lleva ya casi 13 años, señora Presidente. Fue fundamentada en realidad hace casi 14 años para garantizar a la población argentina el acceso a los bienes y servicios básicos para la conservación de la salud, mediante la flexibilización de los mecanismos de contrataciones vigentes y con fundamento en las bases que se especifican en la misma. Es decir, para otorgar el suministro de medicamentos a instituciones públicas, para garantizar el suministro de medicamentos para tratamiento ambulatorio a pacientes, para garantizar el acceso a medicamentos e insumos para la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas y para asegurar a los beneficiarios del PAMI el acceso a las prestaciones médicas asistenciales, tenemos que declarar una emergencia. Esto debería ser lo normal de un Estado normal, de un Estado que gobierne, cuya gestión sea normal, sin necesidad de recurrir a ninguna emergencia. ¿Cuál es el sentido de la emergencia? ¿Por qué la emergencia sanitaria? ¿Es acaso para facilitar contrataciones directas en la compra de medicamentos a laboratorios sin pasar por procesos licitatorios? Hace 14 años que venimos con este mecanismo. ¿Hasta cuándo, señora Presidente? Cuestiones tan básicas como estas que señalamos no justifican en modo alguno la permanencia de un régimen de excepción por tan largo tiempo y su continuidad sin que se exprese en forma debida y circunstanciada las causas que lo ameritan. No hay fundamentación alguna. Otra prórroga, señora Presidente, es la de la emergencia ocupacional nacional. También fue sancionada por un decreto en el año 2002, el 23 de enero. También lleva ya 14 años y se pide su prórroga por 2 años más. La emergencia ocupacional, señora Presidenta, estuvo vinculada a la creación del programa Jefes de Hogar, el cual fue discontinuado en el año 2013, por lo que no tiene sentido proseguir con la emergencia ocupacional, máxime teniendo en cuenta los informes del INDEC que dan cuenta de un continuo descenso del nivel de desempleo. ¿O ustedes no creen en los índices que les suministra el INDEC? Por lo visto que no lo creen, porque si lo creyeran, si ustedes creyeran en los índices que informa el INDEC, entonces no haría falta más la emergencia ocupacional, si estamos en un número cercano casi al pleno empleo, según el INDEC.
En mi provincia, en Posada, el 1%. En Resistencia, Chaco, el 0%. No hay desempleo. Entonces, ¿por qué la emergencia ocupacional? Pregunto, es una pregunta simplemente. El INDEC informó recientemente, el último informe, una tasa de desempleo a nivel país del 6,6%, segundo trimestre del año 2015, 6,6%. Y entonces, ¿cómo se compadece esto con la emergencia ocupacional? Sigo preguntando. La tasa de desempleo del segundo trimestre de 2014 había sido del 7,5, o sea que ahora estamos mejor, 6,6. Sin embargo, seguimos con la emergencia ocupacional. ¿No le creemos al INDEC? A partir de la información oficial, entre el segundo trimestre de 2014 y el segundo trimestre de 2015, 247.000 personas habrían logrado progresar en el mercado laboral. Sin embargo, prorrogamos la emergencia ocupacional. Del estudio discriminado por provincias se puede inferir la incidencia del empleo público debido al contraste que producen los datos. Recién hablaba de Resistencia, recién hablé de Posadas. Con estos datos oficiales, ¿cómo justifica el Poder Ejecutivo la continuidad de la emergencia ocupacional? Aquí también hace falta, señora Presidenta, un sinceramiento de tan sensibles variables, ya que obviamente la continuidad en todo caso de la emergencia se contrapone y no resulta coherente con el discurso oficial. Por último, también se prorroga la emergencia alimentaria nacional. Esta emergencia alimentaria también fue declarada por decreto el número 108 del 15 de enero del año 2002 y también estaba destinado a regir solamente hasta el 31 de diciembre del año 2002, del mismo año, 11 meses y medio. Con sucesivas prórrogas lleva también 14 años de vigencia y se pretende rija por 2 años más. Crea un programa este decreto para la compra de alimentos destinado a la población de alta vulnerabilidad y en riesgo de subsistencia, y cuyos fondos se distribuyen entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y acá fíjese cómo se distribuye. 60% según los índices de distribución secundaria de la Ley de Coparticipación, y el 40% restante se distribuye en función de la población debajo de la línea de pobreza. Lo paradojal, señora Presidenta, es que hace 2 años que el Gobierno Nacional ha dejado de medir la población bajo la línea de pobreza. En realidad nos dijeron desde el equipo económico, no es que no midamos la pobreza, sino que hay un nuevo índice multidimensional y el problema está en la compaginación de los índices, que estaba llevando 2 años que no se podía compaginar. Parece que es muy complejo compaginar ese índice multidimensional con el anterior y en 2 años era imposible poder hacerlo y por ese motivo no nos informaban la pobreza. Pero ahora nos enteramos, a partir de una presentación de la diputada Donda, que el Ministerio de Economía, para no dar a conocer la información que la justicia le obligó a dar, dice, no, ahora no lo medimos. No es un problema de compaginación de índices, sino que no lo podemos dar porque no lo tenemos, porque no lo medimos más. Pregunto, si el 40% de este fondo se reparte en base a las personas que están bajo la línea de pobreza en las distintas provincias, ¿cómo lo reparten? ¿Cómo lo distribuyen? Si no hay índice de pobreza, si la nación dejó de hacer la medición de la pobreza, si no sabemos cuántos pobres hay en el país, porque eso estigmatiza a los pobres. Entonces, ¿cómo distribuimos este fondo? ¿Me pueden explicar este 40% que se distribuye en base a la población por debajo de la línea de pobreza? ¿Cómo lo hacen?
o se basan en información de la década pasada. ¿Cómo se distribuye? Honorable Cámara, estas consideraciones brevemente expuestas nos llevan a aconsejar el rechazo del proyecto de mayoría, ya que reiteramos resultan absolutamente insuficientes las fundamentaciones dadas por el Poder Ejecutivo en su extremadamente conciso mensaje, además de no resultar coherentes y alineadas al discurso oficial ni al presupuesto 2016 recientemente aprobado. Por estas consideraciones pedimos a nuestros pares el rechazo al dictamen de la mayoría y así lo dejamos expresamente solicitado. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputado.